De estos temas, qué está pasando con el dólar y por qué esto quizás si va a repercutir en la inflación próxima, si no. Vamos a hablar de esto con Pedro Gaite, economista, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Paz, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias por estar en contacto y por supuesto analizar qué está pasando con el tipo de cambio. ¿Qué te parece qué jugada o qué estrategia está haciendo el gobierno? Creo que llegamos a esta situación por una serie de errores no forzados, diría yo, una serie de políticas económicas un tanto arriesgadas que se fueron tomando en los últimos meses. Era algo previsible de alguna manera que a medida que nos acercáramos a las elecciones hubiese un aumento del tipo de cambio, porque en la segunda mitad del año cae la oferta de dólares, tiende a aumentar la demanda, y creo que todo eso se precipitó con el mal manejo en el desarme de las LEFI, que era este instrumento con el cual los bancos gestionaban su liquidez y el gobierno decidió eliminarlo allá por el 10 de julio. Cuando digo que hubo una serie de medidas arriesgadas, me refiero en primer lugar al levantamiento del cepo para las personas. Creo que hay que entender que el argentino ahorra en dólares, que la Argentina es una economía bimonetaria, que a todos nos gustaría que se pueda comprar dólares sin ningún tipo de restricción, pero que la Argentina sigue teniendo pocos dólares, hay pocas reservas en el Banco Central. Eso se profundizó también por cómo el gobierno presionó a la baja el tipo de cambio, por ejemplo, a través de la intervención dólar futuro, y con eso se compró un riesgo que estamos viendo materializarse en estos días, desde la salida del cepo a mediados de abril y hasta junio, que son los últimos datos disponibles. La formación de activos externos, que básicamente la compra de dólares de personas, superó los 9.000 billones de dólares. Entonces eso me parece que Claro. es un aprendizaje que tenemos que entender que es complejo gestionar el mercado cambiario cuando se liberan absolutamente ese tipo de restricciones. La otra, el otro error no forzado, diría yo, fue no haber aprovechado que la salida del cepo había sido bastante buena en su momento y no hubo una disparada del dólar. Hubo liquidación récord de exportaciones del agro, volvió el carry trade comercial y financiero, esto es que hubo adelantamiento de exportaciones Claro. y postergación de pago de importaciones, las empresas se volvieron a endeudar en moneda extranjera, entonces por un montón de razones, entre la salida del cepo a mediados de abril y junio-julio, hubo una oferta extraordinaria de dólares y una menor demanda que el gobierno, en vez de aprovechar para comprar reservas y acumular un colchón que eventualmente después podría incluso utilizar para intervenir en el mercado cambiario y evitar este tipo de saltos tan disruptivos, el gobierno utilizó esa oferta extraordinaria para presionar a la baja. Recordemos que el gobierno decía, no, el dólar se va a desplomar, va a llegar al piso de la banda y ahí vamos a comprar. Eso era muy difícil que suceda, creo que hoy está totalmente descartado. Pero entonces, levantaste los controles para las personas, no utilizaste el mejor momento del año por factores estacionales y otras cuestiones que para acumular reservas. Y después la última medida que creo que hoy con el diario del lunes está claro que no salió bien fue el desarme de las LEFI. El gobierno Claro. pretendía que eso le dé un mejor manejo de la oferta monetaria y que las tasas caigan por un mayor aumento Sí, por un aumento de la demanda de LECAPs. Lo que terminó ocurriendo es todo lo contrario. total. Las tasas se dispararon, el gobierno tuvo que dar tasas de interés muy altas justamente para evitar que haya un aumento de los dólares, de los pesos en circulación que se podrían destinar al dólar. Y creo que la situación de acá a los próximos meses es muy desafiante, porque este Claro. aumento de las tasas de interés impacta por un lado en el aumento de la deuda, el perfil de vencimientos de la deuda en pesos en los próximos meses quedó muy alto, es una pared de vencimientos que tenés sobre todo en agosto, porque fue no solo el aumento de las tasas en las últimas licitaciones, sino que el grueso de la colocación fue en instrumentos muy corto plazo. En la Claro. última licitación, casi la mitad se colocó en LECAPs que vencen a un mes o menos. Entonces, en agosto tenés esto, casi 40 billones de pesos que vencen, y ahí el gobierno está un poco en una encrucijada, ¿no? Porque si no logra refinanciar la totalidad de esos vencimientos, es muy probable que los pesos que tenga que emitir se terminen canalizando al Claro. dólar, pero también con validar tasas de interés tan altas para lograr refinanciar tiene un costo, no solo un costo financiero,
sino también un costo muy importante en términos de actividad económica, ¿no? Estas tasas claramente van a tener un impacto en la actividad porque compiten con la inversión productiva y porque claramente desalientan el crédito, ya sea para consumo, para inversión, que venía siendo uno de los factores que explicaba, ¿no? Este repunte de la actividad, mucho consumo apalancado, también aumento del crédito para inversión. Bueno, esto con estas tasas ya vemos que se está ralentizando y es probable que siga cayendo si siguen aumentando las tasas de Claro. interés. Entonces es un panorama complejo tanto en el plano más financiero, digamos, de la gestión Sí. de la deuda, de la tasa de interés, del frente cambiario, del dólar, como también en términos de actividad. Totalmente. Pedro, respecto de esto, si podría llegar a impactar en la inflación, ¿qué consideras vos? Bueno, si hay algo bueno de todo lo que está ocurriendo hasta acá, por lo menos, es que el pass-through, que es básicamente el traspaso a precios del aumento del dólar, viene siendo acotado. Y eso es muy positivo, Claro. porque le permite a la economía argentina ganar competitividad y empezar a mejorar el frente externo a partir de quizás un aumento de exportaciones y sobre todo una caída de las importaciones, que es algo necesario. Las importaciones se están volando, Sí. lo mismo el gasto del turismo en el exterior. Eso, para corregir eso, hace falta un tipo de cambio real más alto. El riesgo es que cuando aumenta el tipo de cambio nominal, eso en general se traduce a precios y eso por el momento se está viendo muy acotado. Claro. Julio, las mediciones privadas Pero también porque no hay general dan que la ventas. inflación va a estar en torno al Me dos por parece que ciento. es muy difícil, ¿no? Bueno, claro, Trasladarlo. la explicación de por qué está ocurriendo esto, que tiene que ver un poco porque hubo una remarcación excesiva ya por marzo de este año. Recordemos, la inflación estuvo arriba del 3,5 en un mes en el que el tipo de cambio no había saltado. Eso creo que fue un poco una remarcación excesiva de las empresas previendo que iba a haber una devaluación fuerte en el marco de la salida del crawling peg, del nuevo Claro. acuerdo con el fondo y demás. Eso yo creo que generó un colchón de rentabilidad que hace que la inflación en los meses siguientes, aún con un aumento del dólar, esté siendo más baja. Y después ni hablar, que digo, el consumo está sumamente deprimido, la actividad sigue muy golpeada, la industria, por ejemplo, está operando por debajo del 60% de su capacidad instalada. Y en ese escenario, sumado también al hecho de que están entrando muchísimas importaciones del exterior que compiten de manera directa con la producción nacional, está Claro. habiendo lo que se Sin llama duda. sustitución inversa, ¿no? Que es reemplazo de producción nacional por productos importados. Entonces, los empresarios están ahogados por bastantes lados. Les cae el consumo, les entran los productos Sí. importados, entonces hay ahí un límite también al aumento de precios. Yo creo de todas maneras que si el dólar sigue subiendo, en algún momento ese impacto en precios se va a sentir. Claro. Hoy creo que la principal ancla nominal está siendo más los salarios que el tipo de cambio. El salario real viene cayendo fuerte y si se empieza a acelerar la inflación, eso va a profundizar la caída de salarios, la caída del consumo, la caída de la actividad, que hoy parece ser el principal ancla antiinflacionaria, más que el tipo de cambio. Claro. Pedro, ¿considerás que el gobierno lo tenía previsto que esto se dé de esta manera? No, creo que están sorprendidos. De nuevo, creo que era algo esperable, porque cuando uno veía los números del sector externo decía, esta oferta tan extraordinaria de dólares del agro y demás, es muy difícil que se sostenga. Claro. La baja de retenciones creo que apunta un poco a eso, a ver si siguen liquidando los exportadores del agro. Era previsible que la demanda de dólares aumente a medida que nos acerquemos a las elecciones. Creo que lo que gatilló todo y precipitó todas estas tensiones y que sorprendió el propio gobierno fue el desmanejo en el desarme de las LEFI. Yo creo que Claro. ese fue el detonante y lo que ellos esperaban de nuevo era que los bancos se empiecen a pasar del EFI al ECAP en las licitaciones previas. Eso no pasó. A medida que no iban renovando, yo creo que ahí había que sentarse con los bancos y gestionarlo de alguna manera. Se terminó inyectando un montón de pesos, como 15 millones de pesos, Sí, de un sí. día para el otro por el desarme de las LEF. Eso generó que tengan que hacer una licitación fuera de calendario, aumentar las tasas y Claro, todos estos claro. desequilibrios que claramente se profundizaron por ese desmanejo. Pero creo que no, que el equipo económico debe estar sorprendido por esta situación. De nuevo, había una parte que era previsible, después todo se profundizó por ese desmanejo en
en el plano monetario y el desarme de las LEFI en particular. Totalmente. Vamos a seguir de cerca, Pedro, todo lo que va pasando en la economía en la Argentina, teniendo en cuenta que también luego de las elecciones va a presentar algunos puntos el gobierno, ¿no? Algunos baja de reformas tributarias, que esto quizás ayude a las empresas argentinas y a la industria en general. Gracias, Pedro, por estar en contacto. Gracias a ustedes, saludos. Un placer, hasta luego. Ahí hablamos, ¿no?, con un economista, Pedro Gaite, sobre la suba del dólar a lo largo de esta jornada.